porque justamente Marcelo está con Pablo Antonetti, que es el secretario de Economía del municipio. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo. Superávit económico y financiero primario es el título, como para decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué nos dice para la bajada. Pablo Antonetti, secretario de Economía. Bueno, se corrigió el déficit y hay una perspectiva de mejora a lo largo de este último año y medio. Primero que todo, buenos días a la mesa y a la audiencia. Es una buena noticia lo que surge del segundo informe trimestral de este año, que tiene dos connotaciones. Primero, una hacia la estructura interna de la Secretaría de Economía y los procesos de mejora en el manejo de la información, porque por primera vez, creo que en la historia, se presenta con una semana de anticipación. Es decir, que estamos trabajando en los procesos de acortamiento de los ciclos de flujo de información para, bueno, acercarnos a lo que sería un ideal de tener la información online, digamos, al momento de la impresión del informe. Y la segunda, que tiene que ver con, si se quiere, un manejo responsable que ha mostrado nuestra gestión en materia de la estructura económica, porque nosotros ya mostramos en los últimos 6 trimestres, es decir, 18 meses, que venimos trabajando de manera ordenada, mostrando un superávit económico, es decir, que en ningún caso los egresos superan a los ingresos corrientes, es decir, que estamos recaudando siempre más de manera corriente de lo que gastamos, y que eso da un plafón para atender el gasto público y los vencimientos, aunque sea parciales, de la deuda. Incluso el resultado financiero primario, al cual hay que deducirle los intereses de la deuda, obviamente en menor medida, pero también vienen mostrando un comportamiento de superávit. Y lo que nosotros pretendemos es nuestro, más que una expresión de deseos, un objetivo que tiene planteada esta Secretaría, es que al menos esta ecuación a nivel primario se mantenga hasta finalizar la gestión. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Antonetti. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos primero que nada. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, eso obviamente un contexto dificilísimo el económico, para los estados también, estamos viendo dificultades, ni que hablar en el plano nacional, en el provincial se ven también dificultades últimamente. ¿Cómo se explica estos resultados a nivel municipal? Y puntualmente esta segunda parte del que habla el título hoy de puntal, de la deuda flotante. ¿Hay parte del financiamiento con proveedores allí? A ver, primero me parece que el diario lo que está haciendo es una comparación del segundo trimestre con el primer trimestre, donde debería hacerse con el mismo trimestre del año anterior. Bien. Ahí estamos, si nosotros comparamos segundo trimestre de 2019 con segundo trimestre de 2018, sí, estamos por debajo de lo que es la estructura de la deuda flotante. Es decir, siempre hay un margen de deuda flotante en cualquier estado. Obviamente es mucho más razonable si lo consideramos aún con 2 años para atrás, en donde básicamente el municipio se financiaba con la emisión de cheques de pago diferido de la firma Cotreco, y hoy eso, salvo el mes puntual, que tiene un diferimento que va entre los 25 y los 45 días, ha desaparecido de la cartera. Es decir, si ustedes comparan, creo que el año pasado había cerca de 148 millones contra 93. Sumado al comportamiento inflacionario, estamos hablando de un número que es absolutamente razonable y absolutamente manejable. Lo que no implica, lo que planteaste como primer parte de la pregunta o de la afirmación, las severas complejidades en materia económica y financiera, al cual obviamente el municipio no es ajena, pero que de repente ha tenido alguna dosis de anticipación y bueno, estamos transcurriendo ya casi 14, 16 meses de una profunda crisis extensa, y no se han manifestado problemas estructurales en materia económica y financiera en lo que va de la gestión. Uno a nivel del hogar y demás, cuando aparecen estos procesos tan prolongados de dificultades, se empieza a ajustar, ¿no? Y recorta por un lado para el otro para tratar de compensar. ¿Qué ha hecho el municipio para acomodarse en este tiempo?
Imagino que en materia de salarios se ha firmado paritarias que, por supuesto, habrán estado dentro de algún parámetro que fijaba como ideal. Frenó obra pública. ¿A dónde está poniendo algún tipo de límite en el gasto? A ver, sí, evidentemente hay un control también de lo que se denominan gastos menores, si bien no tienen mucha incidencia, pero bueno, tiene que ver con el comportamiento que tiene que tener los funcionarios y el empleado público en materia de restricción del gasto. Estoy hablando de combustible, de gastos en telefonía, de gastos en papelería. También obviamente ha habido una disminución del ritmo en materia de la obra pública. Y bueno, el tercer punto tiene que ver con una administración financiera en materia de lo que es la deuda flotante, que por ahí se extienden razonablemente los plazos. Digo razonablemente porque hoy las empresas proveedoras no tienen una espalda financiera como para soportarlo. Es decir, que vamos haciendo una medición día a día y una conversación permanente con los proveedores. Esto, así sintetizando, son 2 o 3 medidas que hacen que nosotros tengamos contenido el gasto. Y bueno, por otro lado, nosotros mañana vamos a anunciar ya con la ordenanza y el decreto reglamentario un plan de facilidades extraordinario que también tiene la necesidad de tratar de generar un mayor cúmulo de ingresos para tratar de llegar a terminar, no sé si sin sobresaltos, pero lo más tranquilo posible el año que estamos transcurriendo. Esto que mencionás es la moratoria que se habló o algún plan especial de pago de deudas que van a tener los contribuyentes. Sí, así es. Eso se aprobó el jueves pasado en el Consejo Deliberante. Sí. Y nosotros estamos trabajando sobre la letra fina de la reglamentación, que entiendo que va a estar publicado, si no es mañana, será el 1 de agosto en el boletín oficial. Y ya los vecinos van a poder acogerse al régimen. Esto, bueno, tenemos también expectativas de que pueda llegar a generar alguna inyección de dinero que, bueno, ayude a sostener las finanzas del municipio. Pablo, buen día. Javier Albarracín te saluda. ¿Cómo andas? Mucho gusto. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien. Un gusto, como siempre. Te quiero preguntar, Pablo, lo charlamos recién. Cuando empieza a funcionar la planta cloacal con una, seguramente una dosis de energía interesante, ¿cómo hay algo pensado al respecto? Que, bueno, el municipio tiene que, obviamente, abonar todo ello, ¿no? Sí, a ver, esto lo está trabajando el directorio del ente municipal de obras sanitarias, en principio haciendo un análisis exhaustivo en materia de los costos, y esto hay que hacer un análisis de una proyección presupuestaria y ver qué capacidad de cubrir con ingresos propios tiene, pero bueno, no hemos avanzado o no hemos tomado una definición sobre cuál sería, en el caso de corresponder, la fuente de financiamiento. Secretario Antonetti, Fernanda lo saluda, buen día. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Buen día. Bien, muy bien, gracias. Le quería preguntar, en un año electoral, el próximo, ¿con qué estado económico y financiero se va a encontrar una gestión que no sea la de Llamosas en el caso de que, bueno, no continúen en el gobierno, digo, en cuestiones de deuda, a saldar? ¿Cómo es el estado que van a dejar, si lo dejan? Bueno, en primera medida, nosotros hemos hecho un fuerte hincapié, y los números los están demostrando, en el ordenamiento de la estructura primaria. El stock de deuda también es conocido, que eso, digamos, sea quien sea el intendente, lo va a tener que asumir, y evidentemente en esto hay que esperar, que creo que es clave, el resultado de la posición electoral para ver qué rumbo toman los mercados. Lo que sí, digamos, independientemente del color político, es sumamente necesario tener un mercado ordenado, a tasas razonables, con un valor de la moneda extranjera también dentro de los límites de la razonabilidad, para que se espere un Estado viable, que hoy no lo es. Es decir, tenemos un Estado que es inviable después de casi 14 meses por las variables macroeconómicas, y que necesita rápidamente volver a su cauce normal para, bueno,
no solo para la actividad pública, que si se quiere es el último eslabón que hay que analizar, sino todo el andamiaje de la actividad privada, que hoy prácticamente no tiene posibilidad de financiamiento y consecuentemente de reactivación. Claro. Pablo, imagino que siguen día a día, o en tu caso particular por lo menos, ¿qué pasa con el dólar debido a la deuda en dólares que tiene el municipio, que contrajo allá por unos años atrás, un par de años atrás? Sí, en el 2017, sí, 2017. por supuesto que nos preocupa el seguimiento del dólar, porque tiene su correlato con la posición de liquidación de la deuda, es prácticamente diario. Nosotros tenemos tomadas las previsiones dentro de un esquema razonable. Esperemos que no pase nada, digamos que no tengamos otra mega devaluación, claro, como pasó sobre todo el año pasado, porque a ver, eso desacomoda no solo la cuenta del municipio, sino las cuentas de la economía en general. Eso lo he manifestado siempre. Sí. Y a ver, y hoy con el dólar, está bien, ayer tuvo un salto, pero en estos meses con el dólar planchado durante, creo que fueron 30, 45 días, las tasas no bajaron. Digamos que ahí en el análisis hubiera complejizado la toma de deuda en pesos. ¿Y cuándo empieza a devolverse esa deuda en dólares? ¿Cómo es el organigrama? La deuda en dólares tiene 3 vencimientos, si bien va goteando en forma previa como para hacer una previsión. Tiene vencimientos en noviembre, en mayo del 2020 y la última cuota en noviembre del 2020. Ajá. Bien. ¿Son partes iguales eso? Las 2 primeras cuotas son del 25% del capital y la última cuota del 50%. Ah, bien, la última es del 50%. Bien. Perfecto. Bueno, por eso entendemos, sí. A ver, cualquier estructura público-privada necesita o muchas veces sano el apalancamiento, obviamente para la obra, para la gestión pública, para la obra pública, que es cuando nosotros tomamos la deuda, estaba dentro del marco razonable en materia de la posición macroeconómica. Es decir, incluso el volumen de la deuda que tiene el municipio comparado con el presupuesto es más que razonable, porque está cercana al 10%. Complejizan los vencimientos y obviamente por eso digo que es necesario tener un mercado razonable para hacer un rollover de la deuda y llevarlo a un contexto o a plazos un poco más largos, en donde se pueda hacer realmente una previsión para la cancelación de la misma. ¿Tienen en agenda algún tipo de ajuste salarial para este segundo semestre? A ver, eso es agenda del secretario de Gobierno. Sí. Lo que se cerró, creo que fue en el mes de febrero-marzo, sí, es el incremento del 20% hasta el mes de agosto. Sí. Y entre el mes de agosto y septiembre se deberían reabrir las paritarias y hacer un análisis del índice inflacionario y una proyección hasta fin de año para determinar el segundo tramo. Tengo entendido que todavía no se ha avanzado sobre ese tema. Perfecto. Pablo, como siempre, muchísimas gracias, muy amable por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo para todos. Muy amable. Gracias, Marce.